Buenos días, que Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por este día y los invito a todos a que hagamos una oración. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana y te bendigo y te pido que te glorifiques en nuestra vida. Tú eres el Dios al que nosotros adoramos, tú eres el Dios supremo, creador. A ti nos acercamos esta mañana buscando dirección, buscando sabiduría de parte tuya, buscando conocerte más, Señor. Yo te pido que esta mañana nos hables a través de tu palabra. Yo te bendigo, Dios, y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces esta mañana quiero invitarlos a buscar un pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo 40. El profeta Isaías está consolando a la nación, ¿sí? Y dentro de ese consuelo que él está diciendo, habla muchas cosas. Y en el versículo 7 de ese capítulo, él dice, la hierba se seca y la flor se marchita. Habla de una realidad. La planta se seca, la flor se marchita. Eso lo vemos todos los días en la naturaleza, vemos el esplendor de la naturaleza. Por lo menos hay zonas en las que el verano acaba con toda la vegetación y llega el invierno y todo otra vez florecen renuevos, nuevas plantas. Entonces él hace una comparación en el versículo 8. Él dice, el pueblo es como las plantas, los hombres son como las plantas. Entonces dice un pasaje que me encanta, el versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia enseña que los seres humanos se secan, se mueren, se marchitan con toda su gloria, porque él ha dicho en el versículo anterior, dice, la planta se seca y la flor se marchita. O sea, la flor es la que le da armonía, le da belleza a las plantas. O sea, las plantas que tienen flores son hermosas. Las flores le dan alegría. Los seres humanos tenemos cualidades y tenemos virtudes que nos pueden embellecer, así como también otros que no las tienen y se afean, pero el ser humano tiene logros y esos logros te hacen sobresalir, te hacen destacar, son bonitos, pero eso al fin se marchita, se pasa. Dicen que cada uno le pasa su cuarto de hora. O sea, ese tiempo de esplendor, de lucidez pasa y nosotros nos morimos. Entonces él dice, la hierba se seca y la flor se marchita. O sea, el hombre con todos sus triunfos y todos sus logros desaparece, se extingue. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Y han pasado generaciones y generaciones. Desde que Moisés empezó a escribir las escrituras, desde que Job escribió su libro, hasta la fecha, la palabra ha estado ahí, es la misma. Y yo siempre digo que uno de los desafíos que uno tiene como predicador es que está hablando del mismo libro todos los días en su vida. Yo llevo 40 años hablando del mismo libro y nosotros leemos el mismo libro. Eso es como si tú cogieras, hay personas que les encantan las películas clásicas y compran esa película y la ponen 1, 2, 3 y se la ven y se la repiten, ya se la saben de memoria. Hay personas que les gusta un libro, un autor, y leen ese libro una y otra vez y se deleitan en el libro. La palabra de Dios es una palabra eterna. Y los principios estos son eternos. No son solamente temporales durante el tiempo que estamos aquí, son eternos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Somos infalibles, somos efímeros. Pero la palabra de Dios no, la palabra de Dios es infalible y es eterna. Isaías tenía tanto respeto por la palabra que en el capítulo 55, ¿sí?
versículo 8. Mire la exposición que hace. Capítulo 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces mire qué importante el profeta Isaías cómo valora la palabra que dice, la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Los pensamientos de Dios en nada se parecen a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son limitados. Los pensamientos de Dios son elevadísimos. Yo estaba escuchando a una hermana en la reunión de las 5 de la mañana que ella decía, yo me sorprendo de Dios porque pues yo busqué de Dios, comencé a caminar con Dios y sentía que Dios me iba a llevar y me iba a bendecir, pero nunca pensé que me iba a bendecir tanto como me ha bendecido ahora. Yo he llegado a lugares donde yo jamás me imaginé que he llegado a una posición en la que yo jamás me imaginé que iba a estar. Jamás pensé que Dios me fuera a llevar tan alto. Ahora te puede llevar más alto todavía. Si hasta hoy te ha llevado a un nivel, te puede llevar todavía más lejos. Te puede llevar aún más lejos. Y Dios te puede prosperar sin límite. Entonces los pensamientos nuestros son, yo quiero que Dios me ayude a salir de este pequeño atolladero que estoy. Pero resulta que Dios te saca del atolladero, te sube, te pone en lugar alto, te pone en lugar espacioso, te bendice sobremanera. Los pensamientos de Él son más elevados. Es más, a mí hay un pasaje que me gusta cuando habla de los pensamientos de Dios que dice, yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el bien que tanto anhelan. O sea, yo me imagino a Dios sentado diciendo, mira, tú no tienes ni idea de los planes que yo tengo para ti. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos son mucho más altos que los cielos sobre la tierra. Más allá de eso son mis pensamientos. Es más, mis caminos no son tus caminos. Tus caminos son como tu lógica te marca, pero los míos son sobrenaturales. Yo abro caminos donde no hay. Y tú te sorprendes porque ves como Dios te va bendiciendo y va abriendo caminos para ti. Para mí estos pasajes son esperanza. Como son los cielos más altos que la tierra, así son mis pensamientos, así son mis caminos. Mucho más los que estaban secos. Comienza a venir el torrente de agua y la tierra cobra vida y ese desierto se vuelve verde y la nieve propósito de bendición, de que prosperemos en muchas áreas. Prosperamos emocionalmente, prosperamos espiritualmente, y en la medida que prosperamos, dice Juan, que así como prospera tu alma, materialmente también prosperas. Te va bien. Adquieres principios sanos, sabios, y Dios te prospera, Dios te bendice. No sé cuántos han sufrido de pronto de ataques de pánico, de ansiedad. Eso es horrible. Pero la persona que está en la palabra, que lee la palabra, que la vive, que la asimila, que sabe que es eterna, que trasciende, y que cuando nosotros estemos en el reino de los cielos, la palabra de Dios va a seguir siendo útil, va a seguir estando. Esos principios seguirán rigiendo. Qué bueno que los conozcamos ahora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La palabra de Dios, para el que la recibe, para el que la estudia, para el que la aprecia, para el que la valora, para el que la vive, para el que la aplica,
es saludable, es espectacular, te da vida. Dice el Señor, decía, mis palabras son espíritu y son vida. Algunos se ven un programa, yo anoche me vi, ya tarde, después que se pasó todo, me vi un programa, una parte de ese programa que se llama Que yo me llamo, una muchacha cantando con el corazón, con pasión, otra cantando la misma canción o similar, pero sin esa misma pasión. Entonces a esa la descalificaron. Y no, es que a ti te falta mucho, tienes que meterle el corazón, tienes que vivirle. La otra cantaba y hasta lloraba. Entonces yo decía, caramba, en el arte sucede eso, no hay personas que son buenos intérpretes, o sea, buenos ejecutores, pero hay unas personas que le ponen el alma a la canción, le ponen el corazón, y eso llega al corazón de las personas. Eso hace la palabra hay que vivirla así, hay que asimilarla así, grabarla en lo más recóndito de nuestro corazón, entender los principios que hay detrás de ella y vivirlos. Y usted verá el éxito en su vida, usted verá que su vida prospera. Eso es lo que el profeta Isaías nos dice. Ahora Pedro, que caminó con Cristo, en su segunda carta, Pedro que conoció a Cristo personalmente y que caminó con él, en su segunda carta, en el capítulo 1, vea lo que dice Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1 y en el versículo 16. Vea lo que dice. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como personas que vimos con nuestros propios ojos su majestad, que lo conocimos y lo vimos. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros escuchamos eso, está diciendo Pedro. Nosotros estábamos ahí y escuchamos esa voz del cielo magnífica. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tuvimos una experiencia espectacular con Cristo. Ustedes no tienen ni idea. Y ahora describamos qué más dice Pedro. Pero nosotros ahí en el Monte Santo escuchamos esa voz, la escuchamos. Es que yo escuché la voz de Dios hablando espectacular y Cristo ahí enfrente. Tenemos también, y nosotros, cuando él dice que estuvimos en el Monte Santo, es aquella experiencia en que Pedro y dos de sus discípulos más están allá en el monte con Jesús y de pronto ven a Jesús transfigurarse y ese Jesús hombre asume la forma del Jesús espiritual, del Jesús celestial, y al lado de él aparecen Moisés y Elías, el uno validando las escrituras, Moisés, y Elías validando los profetas, las profecías, o sea, ambos dándole énfasis a la palabra de Dios. Pero eso lo vio Pedro. Eso lo vio Pedro. Y él lo está narrando. Nosotros vimos, yo no les estoy hablando a ustedes cosas tonterías, yo les estoy hablando cosas que yo vi, las presencié, yo estaba ahí, escuché cuando Dios le dio a Cristo, lo vi cuando se transfiguró. Entonces dice, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Pedro está defendiendo la Escritura. Y dice, nosotros estuvimos y vimos cosas espectaculares. Una de las cosas que vimos es que estuvimos en el Monte Santo con Cristo, estábamos ahí presencialmente, lo vimos. Por favor, yo no le estoy contando un cuento chimbo. Yo no estoy echando una fábula artificiosa.
Estoy hablando verdad que presencié. Y cuando estuvimos allí, escuchamos la voz de Dios, validando y refrendando a Cristo. Eso es espectacular. Pero, a pesar de todo eso, yo les quiero dar un consejo. Tenemos la palabra profética más segura que cualquier revelación, más segura que cualquier cosa sobrenatural. Yo creo que Pedro en este momento está hablando de circunstancias que se estaban presentando también en la época. Porque mire cómo dice, la palabra profética más segura, a la cual hace bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, la palabra de Dios es como una antorcha que nos ayuda a vivir en un mundo de tinieblas, que el mundo es tenebroso, es oscuro. Todavía yo me aterro, me espanto. Cosas que no entiendo, pero que están pasando. Como en el Catatumbo hay una alianza mafiosa impresionante y han desplazado más de 80,000 personas en menos de una semana y han matado 80 personas. Y hay un problema de fronteras y de grupos criminales y de grupos delictivos de lado y lado de la frontera. Del otro lado hay una dictadura que dicen que es mafiosa. De este lado hay unos grupos revolucionarios supuestamente, pero que también dicen que son mafiosos. Entonces uno no necesita pensar mucho para atacar y decir que hay alguna alianza extraña. Pero bueno, allá hay una alianza extraña y cómo lo manejan no sabemos, cómo Dios va a hacer, no sé. Pero los que estamos agarrados de Dios y estamos confiando en su palabra, tenemos una esperanza y tenemos una luz, y eso dice la Biblia. En medio de toda esta maldad, viendo lo que pasa en Ucrania, los rusos y los ucranianos peleando, los chinos peleándose el canal de Panamá con los norteamericanos. O sea, uno ve una cantidad de conflictos a nivel global que muestran el corazón del ser humano. Hace poco estaba mostrando un documental también de personas del holocausto nazi, cómo mataban esos miles y miles de personas. Por ambición, de poder, de dinero, de cualquier cosa. El ser humano siempre ha tenido esa ambición de conquistar y conquistar y conquistar y tener cada vez más. Entonces uno no entiende esa maldad tan grande. Es bien diabólica, destructiva. Entonces dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a la palabra, porque es como una antorcha que nos alumbra en medio de esa oscuridad. Ella nos alumbra, ¿sí? Y dice, y entienda esto, las profecías no son de interpretación personal, privada. No es que yo leí esto y Dios me habló a mí y me dijo. No. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por Él, ¿sí? Entonces no fue cosas inventadas tampoco. Entonces, Pedro dice, mira, la palabra de Dios fue inspirada por Dios, este libro fue inspirado por Dios, ¿oyó? Y es más valiosa que cualquier revelación y cualquier hecho sobrenatural. Y usted haría muy bien siguiendo las instrucciones de la palabra, siguiendo los principios de la palabra. Porque la Biblia es capaz de darle vida al que está desfallecido, al que está desanimado, al que está acabado. La palabra de Dios trae a nuestro corazón esperanza, trae a nuestro corazón alegría. Miren, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 63, dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida. Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y alimenta nuestra vida. Y esto creo que Jesús estaba hablando en términos espirituales, en términos del espíritu y del alma, en términos emocionales y trascendiendo hasta lo físico. Entonces la palabra de Dios es una fuente inagotable de bendición de Dios para nosotros. Yo veo personas buscando señales, buscando maravillas. A mí alguien me preguntaba, pastor, ¿usted qué opina de las revelaciones, las visiones, los sueños? ¿Usted qué opina del mundo espiritual, de los demonios? ¿Existe o no existe Dios? De los dones. Yo creo en los dones, yo creo que los demonios existen y creo en las cosas trascendentes espirituales y revelaciones y visiones. Lo que no creo es que están tan devaluadas, están tan a la orden del día. O sea, hay mucho de esto que es falso. Hay mucho de esto que está en el imaginario de las personas. Entonces, bueno, está uno seguro, y Pedro da una instrucción con relación a eso. Dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, diciendo que si yo me siguiera por lo que está aquí, yo no necesitaría que se me aparezca Dios, ni que alguien me dé una palabra, ni que alguien me diga una revelación, la última. No lo necesito, porque yo tengo la palabra profética más segura, que es esta, y a la cual hace bien estar atento. Es bueno que tú sigas los principios aquí. De hecho, está dicho en toda la palabra. Nunca te apartes de esta palabra y todo te saldrá bien. El que se deleite en esta palabra es como el árbol plantado junto a una corriente de agua, bien nutrido, bien alimentado, con buenos frutos. O sea, siempre la palabra insiste en lo importante de que nosotros nos confiemos y nos aferremos a esta palabra y a sus verdades, a sus principios. Pero claro, queremos ser intérpretes, queremos encontrar más profundidad de la que tiene. Y ella es sencilla. Ella es sencilla y habla a nuestro corazón. A nosotros nos encanta. Si no es que yo estaba leyendo esta palabra y Dios me reveló. Ay, Dios mío. Obvio, yo estoy leyendo y Dios me va a hablar a mi corazón, siempre. Entonces, uno debe conocerla. Ya que estamos en Juan, miremos el capítulo 14. Vea. Juan capítulo 14. Dice en el versículo 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mi palabra. Así demuestran mi amor, siguiendo los principios, que ustedes confían en mí, y entonces van a seguir las instrucciones que yo les di. ¿Sí? En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. O sea, el que sigue mi palabra está demostrándome que me ama. Ahora, si eso es cierto y la persona me ama, ¿sí? Él será amado por mi Padre, y yo también lo voy a amar. Y me voy a manifestar a él. Va a notar que soy yo quien lo cuida, quien está pendiente. Entonces, la persona que está siguiendo la instrucción bíblica es una persona que le está demostrando a Dios y a Cristo que los ama. Si tú le demuestras a Dios que tú amas a Cristo, Dios te va a amar a ti. Hombre, hermanito, yo sé lo que sentí amor por una persona. Cuando tú sientes amor por una persona, tú quieres bendecirla, quieres ayudarla, quieres apoyarla, quieres... Vea, esos apoyos y esos amores así gratuitos, eso es amor que uno siente por la persona, que no espera nada a cambio, sino solamente bendecir, y se complace uno bendiciéndola. Dios es así con nosotros. Cuando su amor se manifiesta en su plenitud, Él te bendice. Y tú a veces dices, no me merezco. Es que por eso dice la palabra que es por gracia. Es un amor no merecido que recibimos de Dios. Entonces, si yo sigo sus principios, Dios todavía se va a sobrar más amándome. Va a ser más generoso y más bueno conmigo. Entonces, hay gente que te habla, no, hermano,
si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que traer tanto, tienes que dar tanto, o tienes que hacer tales sacrificios, tales esfuerzos, tales misericordias. Nada de eso. Nada de eso. La palabra dice que si tú sigues los principios de Dios, Dios te va a amar y te va a bendecir. Ay, pero pastor, es que a veces pasan cosas y pasan, pero Dios, de todas ellas me libró el Señor, decía el autor. De todas ellas me libró el Señor. Dice el pasaje que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libra Dios. No creas que porque somos creyentes no tenemos aflicciones, sí tenemos. Ay, yo hoy me levanté bien animado de que vamos a transmitir el ayuno. Y yo estoy haciendo un trabajo por acá. Y estoy haciendo otro trabajo, un trabajo cerca de mi casa y un trabajo en otra ciudad. Necesito imprimir unos planos, pero para imprimir los planos necesito pagar. Trato de manejar la cuenta bancaria se me bloqueó. Entonces trato de comunicarme con la entidad financiera y resulta que están en un mantenimiento, que tranquilo, que es que esto es normal, porque es un mantenimiento que están haciendo a las redes, que ajustándolas, o sea, estoy perdido. Traté de pagar la luz porque estaba a punto de corte, no aparecía en sistema. Voy presencial, todos los problemas que usted quiera. Voy a la construcción que estoy por aquí, entonces el albañil que iba a hacer trabajo no había llegado. Total, cuenta bloqueada. El aire de aquí se me comenzó a molestar. O sea, la lámpara de habitación, que es otro espacio que yo utilizo, se dañó. Total, como que todo en contra. Pero aquí estamos transmitiendo. El micrófono se dañó, no sé si han notado que no está el micrófono. Se dañó el micrófono, o sea, mejor dicho, que me come el tire, como dice uno. Y Juan Elías, que me apoya, que me asiste en esto, riéndose, porque me dan ganas de tirarte esta cosa con la cabeza, porque está riendo. Y me dice, ¿qué le cayó toda? Entonces, eso pasa, somos creyentes, yo amo a Dios, pero me pasan esas cosas. Y sabe que eso me aflige y me da angustia, Y yo dije, caramba, olvídate, yo tiro la toalla con relación. Ese micrófono que espere, y si me lo toca comprar nuevo, me escribe el señor, el tío, pastor, el abanico que está en el patio se dañó. Yo lo limpié y no funciona. Entonces, ¿qué hago con él? Lo arreglo. Digo, pregunte por uno nuevo. Dios proveerá. O sea, lo que quiero decirle es, ¿te ha pasado que te ha caído todo junto? Yo cuando me cae todo junto, me acuerdo, muchas son las aflicciones del gusto, pero de todas ellas me libra Jehová. Dios nos libra. Pero hay una palabra que está ahí que es bonita, que dice que el justo, ¿qué es el justo? El que sigue la justicia divina, el que sigue los principios de Dios, el que se pega esta palabra, el que la lee, el que la piensa, el que la practica, el que la aplica a su vida. Yo me leí, hay historias que yo me leí la historia de Sansón, y yo de la historia de Sansón en la Biblia, cuando la leí la primera vez, saqué una conclusión. Yo decía, este hombre tenía todo para ser un hombre exitoso, pero se desvió de los propósitos divinos, de los principios divinos, y comenzó a hacer las cosas a su manera, como él quiso. Pero vivió una vida, un poco de años preso, perseguido. ¿Por qué? Por apartarse de los principios divinos. Él hubiera vivido una vida feliz. Yo me encuentro a Samuel, el profeta Samuel, también me da una enseñanza. Caminó con Dios con juicio, y Dios lo bendijo toda la vida. Siempre. Me encontré la historia de Gedeón, cobarde, miedoso, escondido.
pero él le crea, bueno, no le creyó de plano, sino a medias y comenzó a hacer lo que Dios le dijo. Y fue exitoso, le fue bien, que Dios le fue bien. Un hombre insignificante terminó siendo uno de los jueces de Israel, un hombre importantísimo. Entonces yo me encuentro como Dios, por ejemplo, les muestro otro. David, que era un campesino, un pastor de ovejas por allá, terminó siendo el rey de la nación. Dios lo llevó. Dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba dispuesto a que cuando Dios le daba una instrucción clara, él la iba a seguir. Eso. Y cuando Dios te da instrucciones claras que están en su palabra, que es la profecía más segura, y haces bien en seguirla, te va a ir bien. Es sencillo. Entonces esta palabra a mí me encanta. Entonces, estábamos leyendo Juan capítulo 15, versículo... ¿Qué? Juan capítulo 14, versículo 15, pero el versículo 21. Pero mire lo que dice el 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que hago yo no es mía, sino de mi Padre, ¿oyó? El que me envió. Vean qué interesante. Insiste en un mismo capítulo, en 3 versículos, en que el que lo ama es el que guarda su palabra. Y si la guarda el Padre y Él, van a estar ahí al lado. Y el Espíritu Santo, el Consolador, también, porque después en el 26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas. O sea, es una garantía segura, vivir, estudiar la palabra y vivir sus principios, es una garantía segura de la protección y el cuidado divino. Y que si en algún momento pasas por un lugar tenebroso, hostil, va a pasar, se va a cumplir lo que la misma palabra dice, que aunque andes en un valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor estará contigo. Y su vara de corrección y su callado de guianza te infundirán aliento. Dice, ciertamente, también dice la palabra, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la presencia de Dios vivirás todos los días. A mí me llama la atención cómo el hombre trata de, no, es que voy a buscar la presencia de Dios, y voy a hacer un ayuno para buscar su presencia, y se vendió esa idea, y la palabra está diciendo, compañero, lea la Biblia, y no está diciendo que no hagas más nada, si no vas a leer la Biblia, no. Tienes aquí un libro que es una guía, léelo. Cuando yo estoy haciendo el proyecto de ingeniería, yo consulto con libros que me dan una guía de cómo desarrollar las cosas. Yo consulto. Bueno, cuando yo estoy ocupado haciendo mis cosas y le consulto a Dios cosas aquí en su palabra. También le consulto. Entonces, ¿qué me está diciendo? El cumplimiento de la palabra está mostrando que tú amas a Dios. ¿Ya? Y eso garantiza la presencia de Dios en tu vida. Tú quieres tener la presencia de Dios siempre. Y tú permanezca en la palabra, tus principios. Eso le trae beneficio a tu vida, ¿no? Juan 15. El mismo Evangelio de Juan. Versículo 7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Si tú permaneces siempre en esa búsqueda mía y mi palabra es norma de vida para ti, pide lo que quieras y te será hecho. Ahora, es obvio, porque nunca vas a pedir conforme a tu capricho, sino conforme a la voluntad divina, conforme a los principios de Dios, conforme a los principios divinos. Entonces, ¿qué quiero decirte? La palabra me dice, Josué, por ejemplo, en ese pasaje famoso de Josué 1.8, que dice, no te apartes nunca de este libro, no te apartes, ni a izquierda ni a derecha, sigue los principios que están ahí, medítalo,
Y tú verás que tu camino prospera. Y tú verás que todo te sale bien. ¿Mm? Entonces es espectacular. Ahora tiene otra cosa bien bonita, que eso me parece muy espectacular, porque la palabra insiste muchísimo en que nosotros conozcamos bien al Señor, que conozcamos a Cristo, que conozcamos su pensamiento, su manera de enfocar las cosas, de ver la vida. Y en Juan capítulo 5, vean lo que dice el versículo 39. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las escrituras, ¿sí?, son las que nos dan testimonio de Jesús, son las que nos enseñan a conocerlo. La pastora Estefanía hablaba de que a veces tenemos un conocimiento de Dios muy superficial, pero cuando ya experimentamos situaciones y vemos a Dios actuar, entonces el conocimiento es mucho mayor. Y ella ponía de ejemplo el caso de Job, que siempre caminó con Dios toda su vida. Al final él tiene un proceso horrible, bien feo, que le hace mucho daño, y después ve a Dios glorificarse y actuar en su favor. Y al final, cuando él ve todo lo que Dios lo bendice, a pesar de todo el sufrimiento que vivió, él le dice: Señor, perdóname, yo de oídas te había oído, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. O sea, yo te digo que toda la vida escuché de ti, toda la vida traté de serte fiel y todo, y entendí que tú eras maravilloso, pero es que no pensé que tanto, Señor. Ahora sé lo grande que tú eres. Y hablábamos en una conversación con un grupo de líderes que esas dificultades y esos procesos que vivimos, si los tomamos bien y los procesamos a través de los principios de la palabra de Dios, al final nos van a enseñar a conocer más a Dios, van a ser un peldaño para subir un poco más. Porque les digo, tenemos mucho que dar, mucho potencial en nuestro corazón, pero nos frenamos y nos limitamos. Entonces tenemos que romper con esa limitación, y a veces esa limitación se rompe cuando enfrentamos una dificultad grande. Orgullo. Nosotros entendamos su grandeza y su poder y podamos avanzar más allá. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo darte a entender? Mira, nosotros debemos estar apegados a la palabra. Quiero presentarte otro pasaje que está en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, y quiero leer un capítulo, el 19. Vamos a leer el 19, versículo 7. Dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice, esta palabra es perfecta y convierte el alma. Así que tú cambies, te transformas, es buena. ¿Sí? Este testimonio hace que la persona simple, sencilla, sin experiencia, sin conocimiento, se vuelva sabia. Esta palabra te vuelve sabio, te vuelve una persona prudente, sensata. Entonces, todo esto para decirte, por favor, no descuides la palabra. Pedro decía, hace bien en estar atento. Esa palabra es como la lluvia que riega y hace germinar y hace producir. Nosotros somos efímeros, pero esa palabra que queda en nuestro corazón trasciende. Tú no te llevas nada de este mundo, pero la palabra que apliques a tu vida transforma tu corazón, y en el cielo vas a tener ese corazón transformado. Entonces, debemos nosotros tener un hábito, una costumbre de buscar la palabra, de estudiarla, de leerla. Yo no te voy a decir, no, que todos los días a las 3 de la mañana leas la palabra. No, que tienes que leerla todos los días a las 4 de la tarde. No, que busca un lugar oscuro, solitario. Yo te voy a decir que la leas y la practiques, porque las circunstancias mías fueron diferentes. Yo trabajé en una empresa donde tenía que estar en oficina. He trabajado en lugares en el campo donde no había un lugar donde yo me pudiera sentar a esconder,
pero había una quebrada con una cascadita y una piedrecita donde yo me sentaba y la Biblia quedaba montada casi sin que se mojara. Entonces yo estudié la Biblia en mi oficina, en mi lugar de trabajo, al lado de una quebrada, momento espectacular. En esa época yo me había comprado una Biblia Harper Caribe y yo me deleitaba leyendo. Ahí me metí en esa cascada y me pasaba horas metido ahí al ladito viendo caer la cascada, sentado aquí con la Biblia leyendo, estudiando. Le gastaba mucho tiempo. La he estudiado en el devocional de las 5 de la mañana, me siento en la casa, a veces tengo ratos libres, a veces me despierto de noche y no tengo sueño, entonces me pongo a leer la Biblia. O sea, lo que quiero decirles es que no puedo decirte que tengo una rutina de tal hora a tal hora. La única rutina es el devocional de las 5. La única que tengo. Pero mientras tanto, los miércoles en la noche, los jueves en la noche la estudiamos con un grupo. Siempre estamos estudiando la palabra. Entonces yo te quiero decir, adquiere la costumbre de conocer la Biblia y busca a Dios, que aquí lo vas a encontrar, aquí vas a conocer a Cristo. Aquí lo vas a conocer. No le estés diciendo, Señor, yo creo que te me aparezca para conocerte. Tú te le apareciste a Pablo, yo te quiero que me aparezcas a mí. No, aquí lo conoces, aquí lo encuentras. Ahora, si él necesita parecerte como a Moisés, él se va a parecer. Moisés necesitaba eso. Moisés llevaba 40 años en un desierto frustrado. Necesitaba un impulso muy grande. Y Dios se le aparece. Cara a cara, dice la Biblia. Yo me asusto. Entonces, deja que Dios transforme tu vida. Pero eso lo hace a través de esta palabra. Entonces, Dios tiene tanto que darnos a nosotros y vivimos como miserables. Porque no cogemos la palabra que la buscamos. Cuando tú lees esto, ves el potencial tan grande que Dios tiene para darte. No es que tú tienes, es que Dios tiene para darte. Lo grande que Dios puede hacer en tu vida, lo maravilloso que puede ser, pero vivimos como miserables, mendigando, pidiendo limosna a Dios, cuando Dios tiene mucho que darnos, muchísimo. Entonces, haz un compromiso con Dios, haz un compromiso contigo. Dice, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a coger este libro y me voy a apropiar de él. Te va a ser mi norma de vida. Enséñame, muéstrame. Te leo otra vez Juan 15, donde dice, el Espíritu Santo, el Consolador, al quien el Padre enviará, Él te guiará a toda verdad. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras, que tu Padre te lo va a conceder. Es tratar de asimilar esto, que todo lo que pensamos, lo que respiramos, lo que decimos, lo que sale de nuestro corazón, esté en línea con los principios bíblicos, porque tú los conoces, porque los has asimilado, porque los has hecho parte de tu vida. Entonces Dios te va a bendecir. No dejes de leer la palabra. Te estoy diciendo hoy, no dejes de leer la palabra. No la mires como un libro, ay, que me están obligando a leer la Biblia. No, este no es un libro de obligación, este es un manual donde tú aprendes a conocer a Cristo y donde encuentras principios y verdades que te van a dar éxito y futuro. Cuando yo estaba más joven, yo leía a un autor que se llama Carlos Cuauhtémoc. Eran unos libros de superación personal. Él era muy cristiano, como carismático, digo yo. Y las claves del éxito. Yo leía este tipo de libros. ¿Cómo triunfar en la vida? Bueno, tú quieres triunfar en la vida. La clave del éxito está aquí. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana y te bendigo y gracias por tu palabra. Eres tan espectacular con nosotros, tan bueno. Eres tan especial, Señor. Yo te bendigo. Y hoy te pido, Padre bueno, que tú extiendas tu mano y que con todo tu poder expanda mi corazón. Te autorizo, Señor, para que abras mi corazón, para que me inquietes, para que me dejes esa sed que necesito, para que yo pueda, Señor, vivir de acuerdo a tus principios y a tu verdad. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias una vez más y te pido, Señor, eres miserable. A veces llevamos una vida inconforme, pero cuando tu palabra se revela en nuestro corazón y cuando te aprendemos a conocer y tu bondad, tu misericordia, tu grandeza, tu gracia, entonces nuestro horizonte cambia.
nuestro horizonte se expande y podemos vislumbrar bendiciones mucho mayores que las que hasta hoy nos han dado. Yo te bendigo, Dios. Te pido que tu poder sanador se extienda y que estés sanando personas que están atribuladas, enfermas. Que estés sanando, Señor. Padre, quita todo tumor. Tumor en los riñones, quítalo, Señor. En los pulmones, quítalo también, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tú nos bendigas, que nos guardes, que extiendas tu manto sobre nosotros y nos cubras. Hoy decidimos, Señor, confiar en tu palabra. El que confía en tu palabra y la practique y la vive, ese es el que te ama, Señor. Y yo quiero demostrarte mi amor siguiendo tu palabra. Ahora, Padre bueno, te bendigo una vez más y te doy gracias y bendigo a tu iglesia y bendigo a cada oyente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Mañana vamos a tener servicio presencial en la subida a la popa al lado de Pro Familia. 9 de la mañana, un solo servicio. Mañana a las 9. Entonces, que mi Dios me los bendiga.